Hola, hola hermanos, Dios aumente sus bendiciones. Bienvenidos a este discipulado, La Gracia que Brilla. Vamos a iniciar poniéndonos en las manos de Dios, dándole gracias. Bendito Señor Jesús, gracias te damos, amado Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Te ruego, Señor, que nos des un espíritu de sabiduría, de entendimiento y discernimiento, para que esta palabra dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, la semana pasada iniciamos poniendo algunos principios, algunos preceptos, algunos conceptos básicos para iniciar con este discipulado. Y dejamos iniciado el tema de hoy, que es de la transición de la ley a la gracia. Y hablamos del versículo de Hebreos 10, del 8 al 9, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo esto: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Aquí habla bien claro: quita esto primero, que es la ley, para establecer esto último, la gracia. ¿Por qué? Porque los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos que eran dados por la ley ya no le agradaban. Entonces, dice la palabra de Dios que todo lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, fue escrito para nuestro ejemplo. Entonces vamos a tomar una figura preciosa para explicar esta transición que desde el principio Dios nos empezó a hablar. Y vamos a tomar la figura de Moisés. Figura de Moisés, porque él, recuérdese que descendió 2 veces del monte. Figura de la primera y segunda venida de Jesucristo. Pero nos vamos a enfocar en esta primera vez en la que Moisés descendió del monte, figura de la primera venida del Señor Jesucristo. Dice que Moisés subió al monte a recibir de parte de Dios las tablas, la ley y los mandamientos. Y en el versículo 30, en Éxodo 32, 19 dice: y aconteció que, cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Entonces, al igual que Jesús, cuando vino en su primera venida, encontró un sistema religioso corrupto. ¿Dónde vemos esto? Bueno, en Mateo 21 nos habla sobre lo que cuando Jesús purificó el templo. Porque dice que cuando él llegó, vio que estaba lleno de mercaderes, que estaba lleno de cambistas, y con un látigo los sacó a todos del templo. Y les dijo, Mateo 21:13, escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y más adelante dice, el celo por tu casa me consume. Entonces vemos acá dos situaciones: Jesús en su primera venida, Moisés en su primera descenso del monte. Ambos se encienden en ira porque ven la corrupción del pueblo. Moisés, viendo cómo el pueblo se había corrompido detrás de los ídolos, y Jesús viendo cómo el sistema religioso se había corrompido tras el ídolo del dinero. Pero bueno, veamos acá. Entonces Moisés hizo en su primera descenso del templo, quebró las tablas. Jesús en su primera venida rompió el pacto, terminó el pacto, finalizó el pacto, cumplió el pacto para iniciar uno nuevo. Ahora, ¿qué representan esas tablas por las que Moisés quebró? Bueno, identifiquémoslo primero. Mateo 24:12 dice, Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Aquí pareciera que nos está hablando solo de una sola cosa, pero aquí realmente nos está hablando de tres situaciones. La primera, los 10 mandamientos. Cuando dice espera y te daré tablas de piedra, está hablando específicamente de los 10 mandamientos. Deuteronomio 4:13 dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Ok, lo primero es los 10 mandamientos. Lo segundo, y te daré la ley. ¿De qué está hablando ahí? De la Torá.
Cuando estamos hablando de la Torá, estamos hablando de que, número uno, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que fueron revelados a Moisés, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá también está considerada como la ley de Moisés. Ahora, voy a leer textualmente este último párrafo que tengo aquí señalado y dice, en un sentido más amplio, cuando el término Torá implica todos los libros de la Biblia hebrea. Los judíos suelen denominarla Tanaj. Se trata de un acrónimo para designar los 24 libros de la Biblia hebrea. El mencionado acrónimo es formado por 3 consonantes, la T, la N y la J, que son a su vez iniciales de los términos hebreos que designan las 3 secciones que forman la Biblia hebrea. T de Torá, o sea el Pentateuco, N de Neviim, que representa a los profetas, y J de Ketubim, que representa el resto de los escritos. Entonces, en resumen, la Torá constituye lo que nosotros ahora los cristianos consideramos el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los profetas y los demás libros. Ok. También dice más adelante, y mandamientos. ¿Está hablando de los mismos 10 mandamientos? No. Ahí está hablando de la mitzvah. ¿Qué es la mitzvah? La mitzvah son los 613 preceptos bíblicos de la Torá. Ok. Entonces, cuando Moisés desciende, ve la corrupción del pueblo y lanza las tablas de la ley, realmente ahí lo que está significando para nosotros es una figura en la que el Señor Jesucristo en su primera venida iba a venir a acabar con este antiguo pacto, iba a venir a acabar, a cumplir y acabar con ese nuevo pacto, el pacto de la ley, el pacto de los profetas. Entonces, es una figura impresionante. Y no vamos a hablar de la segunda venida y de su segundo descenso porque es más impresionante aún y no nos daría tiempo. Vamos también a ver otra figura preciosa que es la transfiguración, el monte de la transfiguración en Marcos 9. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos. Y dice que estando allí, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, y dice que Elías con Moisés estaban hablando con Jesús. Bueno, Moisés representa la ley. Elías a los profetas de la ley. Estamos hablando de la Tanaj o la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Y también definitivamente estaba Jesús como figura de la gracia. Ahora, estando allí Moisés, Elías y Jesús, dice que descendió una nube y de la nube se oyó una voz. ¿La voz de quién? La voz del mismo Jehová, el Dios Padre, el Dios del Rey de Reyes y Señor de Señores, diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Una orden de Dios. No oigan a Moisés y la ley ya. Tampoco oigan a Elías y a los profetas de la ley. Escuchen a Jesús y el Evangelio de la gracia. Ok, oír a Jesús, oír a Cristo. Vamos a hablar de este versículo. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas versiones lo han traducido de manera diferente. En su último párrafo lo han traducido de la siguiente manera. Por oír la palabra de Cristo. Vamos a ver 2 ejemplos nada más porque hay tantos y no nos da tiempo. Pero la Biblia de John Wycliffe del año 1382 lo tradujo las palabras de Cristo. También la Biblia de Estudio Interlineal Ceballos, la palabra de Cristo. La Nueva Reina Valera 2000, la NBI, etcétera, 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 y otro montón de Biblias lo han traducido como las palabras de Cristo. ¿Hay alguna diferencia acá? ¿Acaso no Cristo, acaso no Jesús también es Dios? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una diferencia bien importante. Si decimos que la fe es por oír el salvarse es por fe y la fe es por oír la palabra de Dios, la palabra de Dios incluye toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces incluiría la ley, los profetas y la gracia.
Pero si decimos que es por oír las palabras de Cristo, solo estamos hablando del Nuevo Testamento o del Evangelio de la Gracia. Hermano, pero si hablamos de la Biblia completa, del Antiguo y el Nuevo Testamento, estamos hablando que es importante predicar el Evangelio completo. Sí, es importante predicar el Evangelio completo. Pero entonces, ¿qué hacemos con Romanos 10:4? Que dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, para nosotros, para la iglesia, para este nuevo pacto, ya no aplica ni la ley ni los profetas de la ley. Solo el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de la gracia. Hermano, entonces tenemos que desechar el Antiguo Testamento. No, lo tenemos que ver con los ojos de la gracia y no querer ver la gracia con los ojos de la ley. Tenemos que ver la ley con los ojos de la gracia, porque dice la palabra de Dios que todo lo que fue escrito es para enseñanza y ejemplo nuestro. Ahora, Cristo es el fin de la ley. Eso está fácil de entender. Es el fin de la Torá, perfecto. Nadie dice nada al respecto. Es el fin de la mitzvah, perfecto. Son los 613 preceptos de la ley judía. Toda la iglesia acepta esto. Ahora, la pregunta más difícil del discipulado del día de hoy. Los 10 mandamientos. ¿Incluye también los 10 mandamientos el fin de la ley? Y voy a dejar esta pregunta para el discipulado de la siguiente semana. Bajo la gracia, ¿estamos sujetos a los 10 mandamientos de Éxodo 20? Qué difícil, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo hoy para la siguiente semana, porque no quiero hacer muy largos los discipulados para que no se pierdan ni se distraigan, y tratándolos de hacer lo más explicados posible en el poco tiempo que tenemos, y podemos seguirlo discutiendo dejando sus comentarios. Así que no se les olvide, dejen sus comentarios, dejen sus opiniones, denle me gusta, compartan y suscríbanse a nuestros canales, tanto en Facebook como en YouTube. Así que oremos para darle gracias a Dios, y los quiero bendecir esta tarde, dirigiéndonos al trono de la gracia. Bendito Señor Jesús, gracias te damos, amado Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias te damos, Señor, por la vida, Señor, de tus hijos, por tu iglesia, Padre Santo, por tu evangelio bendito de la gracia, por las buenas nuevas de la gracia, Señor. Yo te pido que ilumines nuestros corazones. Yo te pido que nos enseñes, que nos muestres y que nos des esa revelación, Padre Santo. Yo bendigo la vida de tus hijos, yo los cubro con tu sangre preciosa, y te pido que mandes vallado de ángeles alrededor de sus vidas. Ángeles que les ministren, Señor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son los frutos del Espíritu Santo que mora en ellos, Señor amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, no se les olvide. La ley de Moisés y los profetas es un pacto que ya terminó. Es un pacto que ya no está activo para nuestro tiempo. La iglesia está bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Está bajo una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Así que los bendigo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.